¿Qué pasa, gente? Soy Alexio y el día de hoy les voy a hablar sobre el documental Fit for TV que salió en Netflix. Este documental habla sobre el tema del programa de The Biggest Loser que salía en Estados Unidos y pues prácticamente estuvo saliendo en muchísimos más países. En México yo la verdad es que solo recuerdo que de repente aparecían las repeticiones de ese programa en el canal 7 o algo así y lo llegué a ver de repente porque pues la verdad es que sí, la idea era muy entretenida. Y más en ese antaño donde pues ese tema era como algo muy controversial y digamos en 2000, 2000 del 2000 al 2010 pues fue un tema bastante importante digamos a nivel mundial. El tema del peso fue también pues que había muchísimos trastornos y todo esto. Entonces este programa pues habla un poco de ese tema de cómo es que hay personas que están sufriendo por su peso y digamos que buscaba ayudar o motivar a esas personas a bajar ese peso que tenían y que los estaba haciendo sufrir o que tenían ciertos problemas debido a eso. Pero bueno, en este documental vienen a traer en escena muchas de las características negativas que tenía este programa y que quizá no se habló tanto de eso, pero que de hecho yo sí había escuchado, ¿no? En algunos momentos de mi vida, es que sí sabían que en ese programa realmente no se logró mucho respecto a la salud, digamos, de los concursantes, pero lo que sí generó fue millones y millones de dólares. Pero bueno, acompáñenme y hablemos un poquito de este tema. Pues el reality show empezó en el 2004. Yo para ese entonces tenía 7 años, imagínense. Millones de personas estaban realmente emocionadas y muy pegadas al televisor para ver estas transformaciones que hasta cierto punto hasta podían ser mágicas, ¿no? Porque era a veces de verdad un nivel tan extremo en el que los concursantes bajaban de peso que pues, oh, ¿cómo no iba a ser algo que una persona normal y común que quisiera ver, ¿no? La dinámica pues era simplemente que perdieran el peso en un tiempo determinado y que ese peso digamos que era en proporción a su cuerpo. Digamos que no iban a categorizar a lo mismo a una persona que llegó de 240 kilos y perdió 20 kilos que a una señora que pesaba 120 kilos y perdió 10. O sea, dependía de la proporción de tu cuerpo la cantidad perdida y esa cantidad perdida era la que al final digamos que determinaba si tú ganabas o no. Pero bueno, esto suena bastante motivador el hecho de que pues bueno, es un programa para que las personas que tienen problemas de peso vayan, se motiven y logren bajarlo. Pero detrás de cámaras pues conocemos otra historia y es lo que nos trae este documental. El documental, como ya les comenté, pues se llama Fit for TV, The Reality of the Biggest Loser Show. Son 3 episodios, yo pensé que iba a durar más, de hecho cuando yo lo estaba viendo con mi novia, pues sí dije, bueno, pues va a durar unos 7 capítulos, 12 capítulos, pero no, en realidad es un micro documental, diría yo, un mini documental, y pues hablan sobre los ex concursantes, el médico que estaba en el programa, los productores y hasta los entrenadores que tomaron mucha relevancia en el mundo debido a este programa, porque como les digo, millones y millones de personas lo veían. Y lo que cuentan, pues deja claro que muchas veces el entretenimiento está por muy encima de lo que en realidad es la salud de una persona integral, digamos. O sea, porque no bajar de peso no es simplemente, ya, soy sano porque bajé 20, 30 kilos. Al final del día, ya hoy por hoy, digamos que creo que estamos un poquito más avanzados en ese tema. Sabemos que la salud no es solamente eso, va mucho más allá. Porque de todas maneras, imagínense, ustedes qué piensan, una persona de 80 kilos, un hombre de 1,80 con otro hombre de 1,80 que pesa 50 kilos, no necesariamente el hecho de que pese 50 kilos va a hacer que esa persona sea más sana. Puede que tenga desnutrición o puede que tenga otros problemas. O lo mismo, una persona de 1,80 que mide 80 kilos y otra persona de 1,80 que mide, no, digo que pesa unos 90, 90 y tantos kilos, pero que una fuma un buen y tiene un montón de problemas emocionales o que no se atiende con un psicólogo, no va a estar más sano el que tiene 80 kilos que el que tiene 95. Quizá él no fuma, no toma y está viendo por su salud mental. Pero bueno, justamente ese es el problema de este programa. Pero bueno, entre las polémicas principales, digamos, pues ¿qué salía mal de todo esto, de este programa? Primero, había entrenamientos muy extremos y al punto de desmayos.
Y obviamente en el documental lo muestran muchas escenas de este tipo y justamente los productores lo dicen, ¿no? Es que esto era como adrede para llevar al límite el cuerpo humano, llevar al límite a estas personas para tener más views, o sea, porque al final del día todo este drama, todo este extremo, fue lo que logró que este programa generara tanto dinero. Y al final, yo sé que esas personas no están pensando en cómo de verdad ayudo a estas personas que están sufriendo por peso. No, estos productores, los guionistas, todas estas personas, en lo que realmente están pensando es dinero, como casi todo en el mundo, digamos. Pero bueno, el segundo punto principal de lo que salía, digamos, mal en este programa es que había dietas, pues, muy ridículas y había gente que apenas comía. Hay bastantes testimonios donde dicen que dejaban de comer por días o solo hacían cierto tipo de dietas de esas como muy extremistas, ¿no? De solo tomo agua, me como, no sé, un chayote o algo así. Entonces, al final del día eso empeoraba mucho la salud, mucho más la salud que el hecho de que estuvieran bajando de peso. Yo entiendo que un cuerpo delgado regularmente es más sano que otro que tiene un peso muy alto. Pero en este caso, llevarlo a este extremo, pues no va a resultar en algo bueno y que es lo que vamos a ver un poquito más vamos a ver eso un poquito después en este video. ¿Qué salía mal en en este programa? Pues varias cosas. Primero era que había muchos entrenamientos que lo llevaban al extremo. Y obviamente esto era porque los productores, guionistas, toda la idea del programa no era ayudar a las personas. En realidad estábamos hablando de que querían que más personas vieran este programa. Entonces mostraban cómo se desmayaban, mostraban cómo hasta vomitaban. Todo esto por simplemente el hecho de que eso iba a potenciar el rating de este show a niveles astronómicos, no sé, a niveles industriales. Y fue lo que logró, de hecho, o sea, fueron muy inteligentes y sabían hacer televisión. Las personas que hicieron este programa sabían lo que estaban haciendo. Y en ningún momento era llegar a ayudar a personas. Su objetivo era tener un show que generara millones de dólares. Y eso fue lo que consiguieron, pero la salud la dejaron a un lado. Pero bueno, el segundo punto es que tenían dietas súper ridículas y extremas que llegaba al punto en el que muchos de los concursantes dejaban de comer con el simple hecho de que en el siguiente día que fueran a la báscula, esa báscula tuviera menos. Porque obviamente te están ofreciendo dinero, te están ofreciendo, digamos, cierto tipo de fama que en ese entonces quizá no la podrías canalizar tanto como a redes sociales como ahora, que la gente que sale en programas así, luego intenta como que canalizar esta fama a otros ambientes, digamos, laborales o de Instagram o lo que fuera. Pero en este caso, pues no podían hacer eso. Simplemente, pues sí, el que ganó, pues ganó, tuvo dinero, que quién sabe si les ayudó, yo creo que sí, pero algunos quizá ni siquiera fue tanto como para digamos, el sufrimiento o las consecuencias ocasionadas por este programa. Y bueno, en el tercer lugar tenemos que hubo algunas controversias con el uso de suplementación. La verdad es que a mí se me hace raro que digan este tema porque en una parte del documental mencionan que hubo como uso de cafeína en cápsulas. Yo la verdad es que eso no lo veo tan mal, o sea, al final del día una cápsula de cafeína simplemente es como que digamos, una dosis, como si tomaras un café, pero en vez de tomarte el café, pues tomas una pastilla. Ahora, si lo estaban haciendo en cantidades extremas, ok, eso sí podría llegar a ser problemático porque las personas empezarían a tener bastantes problemas. Si lo haces simplemente como para tener energía a cierta hora del día o así, si solo te tomas una, no lo veo como tan problemático. Al final del día simplemente es cafeína y muchas de lo que tomamos, muchas de las cosas que consumimos, pues justamente es eso, ¿no? Una aspirina, un paracetamol, pues son pastillas que nos pueden ayudar para el día. Ya si lo consumes de forma obsesiva, pues eso es lo que no está bien. Y bueno, lo más fuerte de todo esto también es que en el documental hablan sobre cómo algunos estudios de médicos después del show demostraron que muchos quedaron con un metabolismo bastante destrozado, quemando cientos de calorías menos de lo normal. Y o sea, para ellos iba a ser muchísimo más complicado bajar de peso después de esto, debido a que habían, digamos, destruido su metabolismo y habían tenido afectaciones internas que quizá en el exterior no se veían, pero una persona, digamos, que pesaba 200 kilos y que en ese momento quemaba, no sé, su cuerpo 4000 calorías, 5000 calorías por el simple hecho de estar cargando tanto, cuando bajó el peso y empezó a tener una dieta mucho
mucho más escasa, de que, no sé, les bajaban la dieta 800 calorías. Imagínate, un cuerpo que necesita 5000, 6000 para vivir, simplemente para poder funcionar. Se las bajas a 800, entiendo que tienen muchas reservas y es por eso que pueden seguir existiendo y poder seguir bajando. Pero cuando es tan extremo, justamente provoca este tipo de afectaciones internas y es lo que hablan. Al final del día, digamos que si esta persona, una persona normal que no ha tenido estas afectaciones, digamos el sobrepeso, una persona de un 80 que pesara 80 kilos, va a quemar, no sé, unas 2000 calorías, pero estas personas al final del show que llegaban a ese peso, no quemaban esas 2000 calorías porque su metabolismo había sido afectado. Entonces digamos que esa persona, en vez de quemar las 2000 calorías que una persona normal quemaría, quemaba, no sé, unas 1000, 1200 y eso provocaba que al final subieran de peso nuevamente. Y yo sé, no es como que fueran en contra o por encima de la ley de la termodinámica. O sea, al final del día lo que consumes y lo que gastas es la razón por la cual subes o no de peso. Pero es verdad que sí existen afectaciones de la tiroides, hormonales, que pueden afectar todo este proceso. Entonces, si esto ocurre de esa forma con personas que ya sabemos que tienen traumas o que tienen aspectos de fijación en la comida, obviamente no van a llegar a un punto muy sano que digamos. Y es por eso que estas dietas no sirven de nada. Es por eso que estos cambios no sirven de nada. Porque sí, lo logras hacer en 3 meses. Uy, sí, bajé 30 kilos en 3 meses. Y habrá una que otra persona que lo logre mantener. Pero el 99% de las personas van a subir el peso que habían bajado. Y de hecho puede que suban más del peso que habían bajado debido a estas afectaciones internas. Entonces, el programa afectó de esa forma también a los concursantes. Voy a tocar también un tema que se me hizo bastante curioso y yo entiendo que eran otros tiempos, pero bueno. El tema de los entrenadores. El primero era Bob Harper, este güey que les voy a poner acá en pantalla. Este era el principal entrenador de la temporada 1 hasta la 16. Después, de hecho, fue como presentador de las temporadas 17 y 18. Conocido pues por una forma un poco extremista de llevar los entrenamientos y de decirles las cosas a los concursantes de maneras hostiles y de, digamos, para sacarles el mayor provecho, el mayor esfuerzo posible, pero que al final del día podía llegar o caer en violencia. Y que de hecho algunos de los concursantes sí ya después dijeron como prácticamente púdrete, ¿no? O sea, este güey. Y algo extraño que yo noté al momento de estar viendo el documental es que en muchas escenas digamos, del pasado, él se le veía que como que tenía una forma de ser muy distinta y creo que era por los tiempos, en estos tiempos donde el ser homosexual era mucho más criticado. Y él parecía que, de hecho, justamente como que se esforzaba en no mostrar mucho esa parte de él, porque ya después en el documental, cuando ya sale él platicando o respondiendo a las preguntas del documental, se le ve una persona pues que totalmente es homosexual y está bien, o sea, pero se me hace curioso cómo, o sea, como que esa parte la vi como algo interesante de ver cómo una persona puede transformarse tanto gracias a que el mundo también evoluciona. Pero bueno, como entrenador tiene muchas cosas que se le pueden criticar porque justamente llevaba al extremo y violentaba a sus concursantes. Por otro lado tenemos a Gillian Michaels, que es la entrenadora del programa. Ella fue entrenadora también desde la temporada 1, pero ella se fue hasta la 14. Esto fue porque había como algunos problemas con los productores, pero tenía una forma mucho más confrontativa de ser y supuestamente para ella decía que era como mucho más motivacional, ¿no? Porque les gritaba, les decía cosas muy feas para como que tuvieran resultados, digamos, que la verdad es que a mí no se me hace que tenga como mucho sentido, aunque entiendo que a veces las personas pues también se dan como mucho el lujo de no hacer nada, pero pues también como que blanco o negro nunca me ha gustado esa perspectiva. Ella dejó, como les digo, el programa en el 2014 por pues diferencias con los productores y los productores pues simplemente fueron como de pues bueno, ya vete. Eh, Ellos usaban métodos extremos, como les digo, o sea, había dietas pues súper bajas en calorías y entrenamientos muy muy intensos. Usaban justamente suplementaciones, que esto se supone que es una controversia y supuestamente pues hay muchos problemas en medio de ello, pero se dice que esa suplementación era de forma excesiva porque a veces que prácticamente lo único que tomaban era píldoras de cafeína y no comían nada, ¿no? Entonces eso no es sano. Hubo mucho impacto psicológico detrás de la forma en la que estas dos personas entrenaban a sus concursantes. Entonces,
estos efectos negativos, pues para la salud mental de las personas que concursaron fue un impacto bastante grande. Entonces, las acusaciones que hay en contra de esta morra de Gillian Michaels, que de hecho pues se supone que sí se confirmó porque como que tuvo una penalización en el programa, ya que ella dijo, bueno, sí, se le dieron la suplementación de cafeína, pero pues no se decía que eso no fuera algo permitido en el programa. Pero como fue un tema bastante controversial internacionalmente o así en general en el programa, pues digamos que esa fue su forma de los productores de hacer como que, ah, bueno, esto sí pasó, pero miren, hay consecuencias y ya no va a volver a pasar, ¿no? Ella dice que realmente pues defiende el hecho de que no fueron utilizadas de forma extrema y que no hubo como un aspecto de abuso en esta suplementación. Pero bueno, algunos datos curiosos que encontré también ya hablando después de los entrenadores, es que para que se dé una idea un poco, es que en las audiciones pues una concursante también hasta colapsó y terminó hospitalizada con algo así como, algo que simplemente como que su cuerpo se estaba apagando, todos sus órganos se estaban apagando. Y eso sale en el documental, como esta persona, pues le dicen, bueno, pues los que se van a quedar en el programa son los que llegan hasta la meta. O sea, imagínate puras personas que no hacen ejercicio, que pesan 200, 150 kilos, dependiendo de si eres mujer o hombre. Los pones a correr de un momento a otro para ganarse su lugar en el programa. Pues evidentemente esto pasó, tuvo que llegar un helicóptero y pues llevársela al hospital, o sea, casi muere y ella luego entró de todas maneras al programa porque fue como de, bueno, sí, la ayudaron a pasar la meta entre todos, pero prácticamente estaban cargando un cuerpo que se estaba apagando. Entonces, este tema está bastante feo porque ella pues ya sale en el documental hablando sobre esa experiencia pensando que de verdad se iba a morir. Y eso, qué impactante que un programa te lleve a ese extremo con la promesa de que te va a ayudar. Porque al final del día todas estas personas estaban yendo, quizás sí unas para tener atención, pero yo creo que la mayoría iba porque querían mejorar, porque querían cambiar su realidad. Y creían que este programa les iba a dar eso, les iba a dar esperanza, les iba a dar un cambio. Y eso iba a afectar de forma positiva sus vidas y al final fue como, en realidad no pasó eso. Pero bueno, mientras tanto, pues es en lo que esta persona colapsaba, pues millones y millones de personas veían este programa, millones y millones de dólares se consumían gracias a este tipo de grabaciones, porque al final del día estás monetizando el prácticamente el cómo alguien se estaba muriendo en televisión, o sea, en televisión abierta. O no sé si era abierta, pero el punto es que salía en muchos lugares y muchísimas personas lo veían. Entonces la verdad es que ahí yo sí le discuto un poquito, ¿no? O sea, tienes que tener un equipo, tienes que tener una idea que no nada más se base en cómo voy a generar más rating, sino cómo generar rating pero también cuidando a la gente, ¿no? Porque imagínate que sí hubiera pasado eso. Quizá ese programa terminaba ese mismo año. Como ha pasado con otros programas donde pasan tragedias. No sé si ustedes ubiquen el programa de Terrace House. Es un reality show japonés que yo veía antes mucho. Pero pues justamente en la última temporada una de las personas pues se desvivió. Y como digamos que se dice que es por consecuencia de todos los comentarios que recibía eh, de personas en internet y porque al parecer había como un guión ya establecido en el programa que se supone que decían que no. Pero esto la llevó a, digamos, yo digo que esa persona pues ya tenía problemas, ¿no? Emocionales y de depresión, pero pues esto fue la gota que rompió el vaso y pues que derramó el vaso, no me acuerdo cómo se dice, pero debido a eso ese programa se canceló totalmente y pues esto quizá hubiera podido lograr lo mismo, pero qué bueno que no pasó, esa persona sigue con nosotros y puede alzar su voz y puede seguir aquí y llegar de otra forma a una vida más sana, porque yo diría que muchos de los que salieron después se les nota de hecho más sanos y no creo que haya sido basándose en este tipo de entrenamiento, en este tipo de dietas, que lo único que buscaban era rating. No buscaban una salud integral, no buscaban nada más que eso. Buscaban ganar un concurso, era lo único. Y yo lo entiendo, para cuando eres boxeador, atleta, sí, hay muchas veces que te tienes que enfrentar a dietas y a entrenamientos muy extremos, pero eso es tu vida y ganas dinero con ello y esa es, digamos, tu pasión y no estás todo el año haciéndolo así. Muchas veces eso nace el último mes, las últimas semanas de tu entrenamiento en la que lo haces así. Ahora les voy a hablar un poco más de lo que pasó, ¿no? Con algunos de los concursantes más famosos de este programa.
Primero les voy a hablar sobre este señor que es Ryan Benson. El primer ganador, de hecho, de bajo 55 kilos, pero pues admitió que usó varios métodos nada saludables y al poco tiempo recuperó todo el peso que había perdido. Y de hecho actualmente lo podemos ver y es una persona que prácticamente se ve como cuando empezó el programa. Entonces vemos que en realidad digamos, esta esperanza de cambiar la vida respecto a tu peso, no se logró con este tipo de metodologías. Tenemos también a Danny Cahill en la temporada 8. Este fue uno de los casos más sonados porque bajó 108 kilos. Fue impresionante, pero pues luego un estudio mostró que su metabolismo había quedado tan lento que quemaba solo 800 calorías eh, al día. Entonces terminó recuperando todo el peso y de hecho creo que hasta más. O sea, si lo ven, les pongo acá imagen. Esa persona prácticamente se ve, yo creo que con más sobrepeso que cuando empezó ese programa. Y es bastante triste porque pues él tenía la esperanza de lograrlo, pero gracias a esto, de hecho, no lo logró. Y si hubiera tenido un enfoque distinto, más integral, más sano, quizá ahorita tendremos a una persona mucho más sana en realidad. No una persona que tiene fregado el metabolismo y que quizá también, o sea, no todo es la culpa del programa. Esa persona también tuvo que haber buscado ayuda en otros medios, eh, porque al final del día, si los productores no lo iban a hacer, pues podías buscarlo de otra forma, pero no pasó así. Y bueno, el siguiente es Kay Hibbert. En la temporada 3 se volvió activista, de hecho, contra este programa debido a como las metodologías que se presentaban y cómo se le obligaba a entrenar de forma exagerada. O sea, en el documental hasta se dicen que había entrenamientos de que prácticamente era de que levantaban, desayunaban y entrenaban 8 o 9 horas. Es demasiado, o sea, nadie tendría por qué estar entrenando 8 horas. A menos de que seas una persona que hace Ironman o esas cosas y no lo haces todos los días. O eres un loco vigoréxico, la neta. Solo así me causa sentido y ni siquiera así. O sea, no. Toda el estrés metabólico, el estrés de articulaciones que te provocas al hacer esas cosas es estúpido. Si tu razón, si tu objetivo es vivir más y vivir sano, no esa es la forma. Esa no es la forma. Aunque la gente luego vea de, no, es que yo entreno 8 horas, 7 horas. ¿Eso qué? O sea, al final del día vas a ser un viejito que no va a poder ni caminar gracias a ese impacto que le hiciste a tu cuerpo. Y bueno, ahora les hablo sobre Tracy Jokic. Esta morra fue la que les digo que colapsó y que casi se muere en la audición porque le hicieron correr y de repente su cuerpo simplemente se estaba apagando. Entonces sufrió daños súper grandes y de hecho la terminaron sacando porque fue alguien muy criticada. Fue muy criticada en el programa porque tenía como una conducta de que yo no voy a hacer nada que me ponga en riesgo. Entonces, obviamente, si en el programa es como de tienes que hacer estas 10 cosas y esas 10 cosas te van a hacer daño, y ella dice, no voy a hacer algo que me haga daño y mi doctor me está diciendo que eso me va a hacer daño, entonces pues la terminaron corriendo del programa, la usaron un poquito para causar esta controversia y obviamente llegar a más millones de visualizaciones con su colapso, pero pues la persona quedó muy mal después de eso, gracias al señor, digamos, aquí está todavía, pero pues sí, tuvo muchas afectaciones. Después está Olivia Gard, fue ganadora de la temporada 11, fue de las pocas que logró de hecho mantener su peso abajo. Y pues reconoce ella que es algo muy difícil y que prácticamente digamos es una de cientos en la que logró en este programa hacer esto. Y para finalizar les quiero hablar también sobre alguien que salió mucho en el documental y que yo diré que hasta parece que es otra persona. O sea, si tú me dices, esta persona es la misma que salió en el programa, no, es que sí me cuesta trabajo creértela. O sea, véanlas, vean a estas dos personas, son muy diferentes. A veces hasta pareciera como en algunas grabaciones del programa que actualmente se ve más joven que cuando salió. Y estamos hablando de años y años que pasaron. Pero bueno, esta también fue una de las personas que lograron mantener su peso abajo. Pero pues sí tiene bastantes quejas de que no me acuerdo bien si a ella la demandaron o no, pero sí tiene así como que ella es de las que odian a Bob Harper, al entrenador, porque fue una de las Bob Harper fue a ella una de las que las trató súper mal y la violentó muchísimo. Entonces, imagínense, para que después de años sigas teniendo este rencor, obviamente porque te trataron así de mal, como si fueras peor que, no sé, peor que un demonio, peor que alguien que no merece ningún respeto.
pues la verdad es que sí tiene sentido. Pero bueno, ella fue que una de las que contó que después se le daban algunas pastillas prohibidas y que de hecho ahora que sí recuerdo, sí la demandaron por difamación, pero pues al final de hecho ganó el juicio. Entonces digamos que a veces esto lo hacen para asustar, ¿no? Pero pues en realidad no pasa nada. Y pues ya, para cerrar este video simplemente les comento lo siguiente. Esta morra, la entrenadora esta Gillian Michaels, salió también a hablar sobre este tema, rechazó participar en el documental y dijo que todo era una gran mentira y que pues prácticamente todo esto no era así. O sea, imagínense una persona diciendo esto en contra de decenas, digamos, de personas que han contado su experiencia. A mí se me hace un poco negligente ser de esa forma. Esta entrenadora se hizo muy famosa, sacó mucho dinero. De hecho, a uno de los concursantes, creo que a uno de los que ganó, le dijo al final así como que cuando ya ganó le dijo, me acabas de hacer millonaria. O sea, lo único que les importa es el dinero y obviamente, o sea, claro que a estas personas es lo único que les importa. Pero también decir, es que no, todo eso es una mentira, no manches, o sea, estás viendo que de verdad personas sufren por tus actos y simplemente vas a decir, no es mi culpa que ellos sean débiles, porque luego ese es el argumento que usan mucho este tipo de personas. Eres débil o simplemente no pones tus cubiertos abajo y dejas de comer. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, ¿qué nos queda? Un show que vendía esperanza, pero dejó a muchos con problemas físicos y emocionales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue motivación real o una explotación televisiva? Díganme acá en los comentarios, porque la verdad es que creo que este tema da para mucho debate. Pero bueno, acá los leo y acá les contesto, y pues también entre ustedes si quieren pelearse, pues ahí les dejo la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like, prendan las notificaciones y muchas gracias por ver este video hasta el final. Si eres uno de ellos, gracias. Y pues ya, fui Alexia, nos vemos hasta la próxima. Bye.